Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Me permito presentar, soy Carlos Manuel Espinosa Tolentino. La historia de México es muy interesante, pero a la vez muy extensa. Se divide en varios periodos y el día de hoy les presentaré una breve cronología de hechos que acontecieron durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. El Porfiriato fue un lapso en la historia que duró 35 años, cuando México fue gobernado por el general Porfirio Díaz del año 1876 hasta 1911. Entre las acciones más destacadas, Porfirio Díaz ordenó la construcción de más de 19,000 kilómetros de vías férreas, que fue el símbolo máximo del progreso económico que el Porfiriato le dio a México. Así fue como empezó una pugna entre norteamericanos e ingleses, quienes desarrollaron y acapararon las concesiones ferroviarias hasta 1909, cuando los ferrocarriles se nacionalizaron. Otra acción fue en la instalación de una red telegráfica para la intercomunicación de todo el país, así como también motivó a enormes inversiones de capital extranjero y la organización del sistema bancario. Porfirio Díaz, de ser un militar formado en los campos de batalla, caracterizado por el lenguaje brusco que le había permitido ganar la obediencia de sus soldados y sin respeto por las formas sociales, en 1881 contrajo matrimonio con Carmen Romero Rubio, y ella se dedicó a convertirlo en un hombre refinado. Le enseñó los idiomas de inglés y francés, modales de la alta sociedad, un vocabulario adecuado y le inculcó el rasgo que más adelante definiría la política de su gobierno. Además del auge que el Porfiriato le brindó al país internamente, el gobierno del general Díaz se dedicó a lograr el reconocimiento internacional, en un afán por convertir la imagen bárbara con que México era identificado en el exterior por una noción de la nación. Durante el Porfiriato se construyeron las primeras plantas hidroeléctricas, aprovechando la privilegiada orografía del país para generar electricidad por medio de turbinas, y también se descubrieron las reservas de petróleo en Veracruz, otorgando un auge sin precedentes en la industria del país. En cuanto a minería, México ocupó el primer lugar en producción de plata a nivel mundial durante el Porfiriato, puesto que aún ocupa. Este desarrollo de metales y combustibles invitó a la inversión extranjera y a la creación de fábricas de textiles, papelería, calzado, químicos, vidrio, cemento, entre otros. Porfirio Díaz y sus colaboradores acertaron en el humanismo que imprimieron en la identidad nacional. El progreso futurista mostraba un profundo respeto e interés en las raíces ancestrales de su propia historia, exaltando con orgullo el indigenismo prehispánico. El Porfiriato enfocó sus recursos en darle un lugar preponderante a las culturas prehispánicas, creando el Museo de Arqueología y la Escuela Mexicana de Arqueología, Historia y Etnografía, para mostrarle al mundo las principales obras de arte de las culturas precolombinas de México. El Porfiriato también le dio especial importancia a la educación, con el respaldo de los intelectuales liberales. En 1891 se promulgó la Ley Reglamentaria de Educación, que aún sigue vigente, estableciendo que la educación es laica, gratuita y obligatoria en todo el país. Se fundaron más de 200 escuelas para maestros dirigidos a enseñar en todas las ciudades del país. En 1906 comenzó un grave descontento popular contra el general Díaz y su gobierno, a raíz de la crisis económica mundial y la sequía. La escasez de alimentos y el aumento del desempleo fueron los detonantes para la movilización de los trabajadores mexicanos, que, inspirados en el movimiento obrero que surgió en Estados Unidos para exigir derechos laborales, se lanzaron en manifestaciones que culminaron con huelgas que fueron sofocadas por el ejército. Este abuso de poder provocó una campaña de desprestigio en los sectores liberales y anarquistas que acogían las demandas del pueblo. En 1909, Francisco I. Madero lanzó su campaña en busca de ser electo democráticamente al puesto de presidente de la nación y derrocar a Díaz. Así fue como comenzó la Revolución Mexicana, logrando que Porfirio Díaz presentara su renuncia el 25 de mayo de 1911, quedando así cerrado el capítulo del Porfiriato. El 20 de noviembre de 1910 inició la Revolución Mexicana. Aquel día, Francisco I. Madero convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz, al que consideraba una dictadura. En ese mismo día destacaron los movimientos que encabezaron en Chihuahua Pascual Orozco y Francisco Villa.
Madero era hacendado de Coahuila, en donde su familia aún tiene descendientes. En 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial de 1910, en donde criticaba abiertamente al general Porfirio Díaz, que tenía 30 años en el poder. Cuando se realizaron las elecciones en junio de 1910, Díaz y Madero fueron los candidatos, pero el general Díaz se reeligió como presidente de México y encarceló a Madero por rebelión. Sin embargo, ya había una inconformidad con el régimen de Porfirio Díaz, que llevaba varios años asociándose. Posteriormente, otros líderes comenzaron a adherirse al movimiento de Madero, quien desde el exilio de Texas lanzó el Plan de San Luis, en el que acuñó la famosa frase de sufragio efectivo, no reelección. Madero fue presidente del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, cuando fue derrocado por Victoriano Huerta en la llamada Decena Trágica, en la que participó Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Madero fue asesinado junto con su vicepresidente, José María Pino Suárez, en la Decena Trágica, en el que también Gustavo Madero fue torturado y asesinado. Después del golpe de Estado, Huerta asumió la presidencia de México, pero de inmediato hubo oposiciones, como la del entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta. Al levantarse en armas en contra de Díaz y Huerta, también se sumaron Emiliano Zapata y Francisco Villa, quienes al final rompieron con Carranza cuando éste triunfó sobre Huerta.